Inmediatamente, porque estamos en la hora. La clase de hoy, entonces, vamos a continuar con la clasificación lingüística y análisis contrastivo. Nos encontramos con que este viernes 29 de octubre es el taller de análisis número uno, la primera evaluación, Disculpe, que tiene profe. un 20%. Yo sé que tenemos planeado eso el viernes, pero ayer mismo en una asamblea que hicimos en la tarde se habló de que hay una moción de paro desde el miércoles 27 hasta el viernes 29 y los resultados Ah, salen mañana. ya, Entonces tendríamos que perfecto, avisarle, yo creo que mañana mismo. perfecto. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? A propósito de qué, de cuál tema, porque hay tantos temas. Sí, Sí, no, no, sí. es con respecto a la carta que mandaron ciertos académicos el jueves, me parece, de la ¿Sí? semana pasada, jueves, viernes, de los datos que se pedían sobre la Ah, supuesta, entre comillas, ideología de género y todo eso. claro, claro. Entonces, Ah, sí, pues yo se los comenté también en la clase anterior. Sí, pues, claro, sí, es un tremendo tema. eh, Porque por un lado está la ley de transparencia, pero por otro lado está una serie de decisiones que se tomaron como sin consultas, así por lo menos sin, o sea, sin compartirlo. Entonces, está todo el mundo enojado. No, no, es tema. Bueno, veamos qué pasa, po. Lo más probable es que se vaya a paro. Si se va a paro, estamos fritos en términos de muchas cosas. Pero en estricto rigor, la evaluación del 29 de octubre seguiría en pie y en ese sentido yo les propongo para que se motiven escoger la alternativa de trabajar en forma individual o trabajar en parejas. Eh, el miércoles entonces vamos a ver. ¿Sí? Mañana mismo. Mañana mismo, ya. O sea, mañana pero en la tarde, después de un ampliado que debería haber donde se den estos Ya, resultados, sí. perfecto. Bueno, en todo caso, sigamos nuestro curso regular porque todavía no pasa nada. Les pido que se inscriban en la nómina de la plantilla de Drive, que ahí está el link, y ustedes tienen acceso porque es el Drive compartido de la nómina, que ustedes mismos se inscribieron. Y ahí indíquenme en esa plantilla si van a trabajar individualmente o van a trabajar en pareja. Porque, digamos, insisto, como para motivarse y porque es un taller que, dadas las características de los cursos como los que hemos estado realizando online a distancia, vale cualquiera de las dos alternativas. El taller de análisis lingüístico consta de un análisis de una lengua particular, tal como lo hemos venido haciendo, y lo vamos a hacer en esta clase, y además un par de preguntas relacionadas con materia y aplicación. O sea, básicamente es eso. ¿Ya? Es un primer paso. La segunda evaluación ya es un poco más compleja porque tiene más elementos, pero esta primera evaluación es la lógica de lo que hemos ido trabajando durante estas sesiones. Entonces, lo último que hicimos fue analizar el malayo indonesio y yo les entregué la segunda parte de trabajo que tenía que ver con responder estas preguntas. ¿Cómo les fue con esto? ¿Lo analizaron? ¿Lo hicieron? Sí, Sí, en la parte de, ¿cómo se dice? La primera de la D, ¿Sí? eso sí es, por lo menos yo y las amigas con las que lo hice tuvimos problemas de ver cómo ordenábamos el posesivo, porque no tenía como Ya, excelente. por ejemplo, en el japonés el no, que es quien indica posesión y ahí se Exacto. ve el orden. Exacto, claro, exacto. Y eso es ese es uno de los trucos que tiene esta lengua porque nos va a obligar a poner una hipótesis de trabajo. Y la hipótesis tiene que ver estrictamente con los datos que tenemos aquí, en el papel, al frente de nosotros. Y eso es lo que vamos a ir aplicando con los ejercicios que vayamos haciendo. Así que re interesante eso. Traducir al inglés. Antes de traducir al inglés, aparece inmediatamente el fenómeno en español y esta discusión que tenemos sobre la posesión que indica Javiera. Luego, la traducción al maya indonesio también nos va a generar lo mismo. La letra E nos va a entregar un repaso de lo que habíamos encontrado en la primera parte. Y finalmente, la F nos permite definir un poco hipotéticamente cómo se comporta el malayo indonesio. Así que vamos al primero, vamos a la letra C. Entonces, si lo tradujésemos en español, sería algo así, ¿o no? ¿Qué les parece? Kuda sabíamos que era caballo, Bagus, bueno, Ini, Kuda, de nuevo caballo, y Ali es nuestro personaje Ali. Esa es la traducción literal
horrible, que nunca vamos a considerarla como traducción, pero que para efectos del procesamiento que estamos haciendo de una lengua que nunca hemos visto en nuestra vida, eh, hace sentido, como para ordenar las piezas, el rompecabezas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Y de Sí, hecho también tengo eso mismo como una road translation, tengo Kuda caballo bueno, lo mismo. Exacto, exacto, exacto. Yo sugiero, como estamos haciendo ejercicios con lenguas en los que no somos especialistas en traducción, no somos especialistas en traducir esas lenguas en particular, lo que nosotros vamos a hacer acá un poco es hacer análisis morfológico de cada uno de los componentes. Recuerden que siempre vamos a estar trabajando con morfemas, más que palabras o escritura incluso de la misma lengua, lo que vamos a hacer es trabajar con morfemas. O sea, por eso se habla de un análisis morfofonemático. Uno de los mejores enfoques, me parece, como para poder entender lenguas distintas. Ya, esa sería la primera alternativa, como para poder ubicarnos en el mapa. Después, una segunda posibilidad de trabajo, como ir acercándonos a esa traducción, por lo menos para entenderlo en español, sería algo así como que este caballo es bueno. Como que lo que queremos decir es que el caballo es bueno y es el caballo de Ali. Kudabagus y Nikuda Ali. Y ahí uno empieza a entender un poco la lógica de esta lengua. Kudabagus, el caballo es bueno, el caballo de Ali. Entonces, ¿cómo podríamos traducirlo al inglés si ya tenemos estas dos nociones que van juntas? Una noción sobre la naturaleza del caballo y la posesión del caballo. ¿Qué podría dar una alternativa? Nosotros habíamos ¿Sí? puesto, porque hice el trabajo con Sofía, Ya, this good horse is Ali's horse. ya, O good, nice, no sabía muy bien cómo ponerlo. ya. O sea, this good horse. Disculpa, dilo de nuevo, por favor. Ay, ya ¿Qué creo que me fue? había muteado. Paula. This good horse is Ali's horse. Ya, es un poco lo que está ahí. This good horse is Alice horse. Algo así como this good horse is the Alice horse. Perfecto. O this good horse is Alice. Perfecto, eso es. Por ahí va el asunto. O sea, logramos identificar dos nociones importantes. Una, que el caballo se está diciendo que el caballo es bueno y que el caballo es de Alice. Listo. Bien. Ahora, si tradujésemos al malayo indonesio estas otras oraciones, la mercancía de Ali es ropa. Aquí entramos entonces a la posesión, ¿cierto? La mercancía de Ali es ropa. ¿Quién tiene alguna alternativa que quisiera comentar? Compartir. Acá tuvimos como, con Pablo tuvimos como una pequeña como duda, porque no sabíamos qué iba primero. Pusimos Ali, Jolan, Cain, y ¿Ya? no sabíamos si era eso o Jolan, Ali, Cain. ¿Ya? Veamos. ¿Cuál sería? Ali Cain. Yolan había dicho que era la mercancía, Ali y Cain es la ropa. Yolan Ali Cain. ¿Les parece? Si ven que la mercancía va al inicio, Ali está. ¿Por qué yo propongo este orden así? Ya, ¿Qué regla estaría implícita? esta como que yo la tomé al menos como ya, Ali es el como, habíamos quedado como en la clase pasada que el orden, entre comillas, como más claro que hay es sustantivo más adjetivo y tomé como ya, Ali puede ser sustantivo y Cain, ¿qué era Cain? Se me olvidó que era Cain. Cain la ropa. Ah, Cain era como, oh, ¿qué era? Como lo de Cain la Ali. ropa, sí, claro. Cain es la ropa. Aunque si uno lo piensa, Joalan Ali estaría cumpliendo la función de sujeto. Entonces igual es lógico que esté como al inicio. Claro, Ahí empieza exactamente. toda la discusión. Exacto. O sea, si la mercancía de Ali es el sujeto, entonces Yolan Ali debe estar al inicio, de alguna manera, y Cain queda relegado al segundo lugar. Ahora, lo que conversábamos en la clase anterior es que parece ser que el verbo ser, estar, se omite. No es necesario poner una partícula ahí. Parece que todo tiene que ver con la posición. ¿Ya? Entonces, la primera hipótesis que surgiría acá es que la regla de posesivo tiene que ver con el orden de las palabras, Yoalin Ali, y la regla de omisión del verbo ser, que es lo que ocurre en el número 5 de los ejercicios que habíamos visto en la clase anterior, Kuda Ali Bagus.
Está como aludiendo a, a ese ejemplo del número 5. Eso nos indica un poco de la relación. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente. Este es un buen caballo. ¿Cómo podría quedar ese? Este es un buen caballo. En donde, fíjense que, sí, perdón, Javier, Inicudapagus. Inicudabagus. Inicudabagus, yo ahí puse dos alternativas. Inicudabagus, perfecto. O sea, este caballo bueno. ¿Y por qué estoy a lo mejor nombrando también como alternativa Inibagus Cuda? ¿Estará bien? ¿Alguien tuvo Inibagus Cuda? No, al menos nosotros no, habíamos puesto también Inicudabagus. Inicudabagus. Bien. Bueno, esas dos alternativas son posibles si uno analiza la muestra, lo que hay. O sea, en ese sentido, si nosotros tuviésemos traduciendo, por ejemplo, en el taller, la evaluación con una lengua en particular, y tengo esta duda, yo podría justificarlo desde el punto de vista de la hipótesis, decir que efectivamente hay una regla de pronombre personal que está adelante, que es el sujeto que está al inicio, o sea, ini debe estar adelante, y luego todo lo que venga después va a tener que ver con la relación o bien de posesión o de entrega de una cualidad. Como tenemos, ya sabemos que el verbo ser se omite, lo que tenemos que articular en este caso son los componentes buen caballo. Cudabagus, Cudabagus es un caballo bueno, o Bagus Cuda, un buen caballo. ¿Por qué? Porque en español lo que nosotros tenemos como buen caballo es, o sea, perdón, lo que nosotros tenemos en español es que tenemos dos alternativas cuando decimos, le ponemos un adjetivo a un sustantivo. Podemos decir que el caballo es bueno o es un buen caballo. ¿Se acuerdan de eso? Esa relación del adjetivo, el adjetivo que califica y el adjetivo que especifica. Si yo especifico que el caballo es bueno, voy a ponerlo a la derecha. Pero si yo quiero darle una característica calificativa, o sea, y de entregarle un carácter valorativo, voy a decir que es un buen caballo. Es como cuando uno dice hombre pobre o pobre hombre. Entonces, por eso la alternativa de traducción para nosotros podría ser alguna de esas dos. ¿Ya? Como hipótesis estaría bien. Este caballo es bueno. ¿Cuál podría ser la alternativa? Cristóbal, ¿tienes esa alternativa? ¿Este caballo es bueno? La verdad, profesor, yo me salí de la clase el otro día, así que no sé. No, pero no hiciste el No hice la ejercicio el tarea. jueves. No hice la tarea, está en otras cosas. Ya, Haciendo la práctica. ok. Tania, ¿este caballo es bueno? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo lo podríamos articular? Sería Inibagus Kuda. Inivagus Cuda. Cuda inivagus. Cuda inivagus. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy planteando que es Cuda inivagus y no como lo planteáis tú? ¿Cuál puede ser la diferencia? ¿Qué puede ser? Porque yo lo planteo al revés, como posibilidad de traducción. Bueno, ahí está. La regla de adjetivo demostrativo, que va post al sustantivo del núcleo. O sea, si ponemos ini al principio, quiere decir que es el pronombre. Pero si ponemos ini después del sustantivo, quiere decir que es un adjetivo demostrativo. Kuda ini. Entonces ya nos encontramos con tres reglas fundamentales. Tenemos regla del posesivo, que tiene que ver con el orden. Tenemos regla del verbo ser, que se omite. La del pronombre personal, que va al inicio. La del adjetivo demostrativo, que va post al sustantivo del núcleo. Entonces, todas estas reglas que parecen así como tan específicas o rimbombantes, son nada más que emanan, salen del análisis que uno hace de una muestra de 4, 5, 6 oraciones que están concatenadas y con cierta lógica. Esa es la idea de los análisis lingüísticos que estamos haciendo y que vamos a ir profundizando durante esta segunda unidad. ¿Ya? Vamos a revisar la siguiente. Si Mendidic corresponde a la noción de educado, ¿cuál es el significado de pendidic? Beatriz, ¿lo tienes? ¿Cuál sería el significado de pendidic? Si mendidic corresponde a la noción de educado.
¿Te acuerdas? Que era, esto es como relacionarlo con el ejercicio que habíamos hecho de Joalam, Benjual, Ah, sí, sí, era como el educador. el educador. Educador, exactamente. Porque la hipótesis que tenemos acá es que Penn entrega la noción del adjetivo. Por una derivación de sufijo, a entregar el adjetivo. Y Didicán, Catherine, ¿tienes Didicán? ¿Cuál sería la noción de Didicán? Que es la A-N, an. Eh, An, es An como de que no es, puede ser. No sé, no lo siento, profe. Ya. Educación, que es un sustantivizador. Eso es lo que produce Didicán. ¿Ya? Bueno, la función que cumple me, noción verbal. ¿Se acuerdan cuando conjugaba la tercera persona singular? Ya, pero vamos a lo último. Toda oración en malayo indonesio tiene verbo. Le voy a preguntar a uno cada uno, a ver cuál es la intuición que tiene. Ya, Natalia, la primera. Toda oración en malayo indonesio tiene verbo. ¿Qué opinas tú? ¿Verdadero o falso, Natalia? Pablo a la segunda, Pamela a la tercera. Natalia, ¿toda oración en malayo indonesio tiene verbo? ¿Verdadero o falso? Parece no está Natalia. Sofía, ¿toda oración en malayo indonesio tiene verbo? Falso. Falso. Muy bien. Ya vimos que no tiene verbo. Bien, Pablo, el malayo indonesio no tiene morfema posesivo. ¿Verdadero o falso? Pablo, ¿Me escuché? Estoy te intentando hablar escucho. por el micrófono. Sí, te Se me escucho. cortó. Se escucha. ¿Sería verdadero o falso? Eh, Perdón, no te escuché eso. ¿Qué dijiste? ¿Verdadero? ¿Qué dijo? Creo que dije Yo no verdadero, alcancé a escuchar. ¿Verdadero? Sí. no lo entendí. Bueno, verdadero, verdadero. Pamela, el malayo indonesio, verdadero. el malayo indonesio no tiene artículo indefinido, Pamela. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Malayo No sé, indonesio no tiene artículo indefinido, verdadero, exactamente. Los adjetivos, a ver, Cristóbal, a ver cómo está tu intuición. Los adjetivos determinantes van a la derecha del sustantivo, ¿verdadero o falso? Es como tirarme un caracel. Mm, Los adjetivos la determinantes derecha van del a la derecha. sustantivo. mm, Van a la yo derecha del diría que es sustantivo. falso. Verdadero. Habíamos visto recién el Ah, ejemplo del es que me caballo. Sí. tenía la imagen de que habían puesto antes el adjetivo en un caso para darle Claro, como más énfasis. los pronombres van a la izquierda del sustantivo y los adjetivos determinativos, cuando cumplen función de adjetivo, por ejemplo, kudaini, si es ini kuda es este es un caballo, y si es kudaini es este caballo. Y la última, a ver, ¿quién puede ser la última? Javiera, los determinantes de sustantivo son variados. esta creo que es falsa, pero no estaba muy segura. Falso, totalmente. Los determinantes sustantivos son variados. No, no son variados. Son este par de determinantes que tenemos, por lo menos en el muestreo. Ojo, por lo menos en el muestreo que tenemos, no son variados. Son dos tipos que están o a la izquierda o a la derecha. Y en general aquí tenemos dos nomás que se muestran a la derecha. Eso es. Bueno, este es el tipo de ejercicio que estamos realizando. Vamos a hacer lo siguiente en esta parte de la clase. Les voy a mostrar y explicar a propósito de lo que quedó pendiente de la clase anterior, que hoy día continuamos con el asunto de las aglutinaciones en las lenguas, que en estricto rigor, para efectos del taller, sería una de las preguntas. ¿Ya? Y luego de eso vamos a ver un ejercicio.
Joseph Greenberg, que les comentaba en la clase anterior, fue quien postuló este orden. Y acá hay un mapa extractado de una de las páginas de reportes de esos informes, en que se muestra un poco a cuántas lenguas eh, le aplicaba esta investigación que hizo en esos años, ¿ya? Que obviamente se han mejorado, se han complementado. Los índices que estudió Joseph Greenberg son de dos tipos, los índices morfemáticos y los índices de aglutinación. Eso permite clasificar mucho las lenguas y nos da una gran herramienta lingüística para entender cómo funcionan. Ese es el título del famoso artículo ya legendario, mítico, ya entró en una categoría de mítico, Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. Ese es el gran artículo de Joseph Greenberg. Ahí están las lenguas, ahí está tratado entre comillas, las 30 lenguas que utiliza él sobre las cuales estudia. Fíjense que estudia lo más cercano a nuestras lenguas es el italiano, como el referente de lengua romance, y en el caso particular a ustedes les aplica mucho el japonés, que está ahí estudiado también dentro de todas. Y lo interesante también es que estudia lenguas amerindias, American Indian, guaraní, quechua, chibcha, zapotec, maya, de Oceanía, desde Asia, de Europa, etc. O sea, es un estudio muy interesante. Bueno, esta es la primera clasificación lingüística según los índices de aglutinación e índices morfemáticos, juntos. Ya, esa es la gracia de esta categoría, de estas 4 categorías que aparecen en el artículo, en el primer capítulo de Anton Liovin, que es uno que les asigné para lectura. Lo analítico. El chino es una lengua, es la clásica lengua analítica por antonomasia, porque tiene una frecuencia de aglutinación de morfemas muy baja. ¿Ya? Vamos a ver en la siguiente slide por qué se da esta relación. Fíjense que ahí yo estoy marcando, voy a marcar todo eso, no voy a marcar hasta ahí nomás. Fíjense, a esos dos. En esos dos, esos elementos morfemáticos significan, en uno, el verbo descender, y en el otro está como posposición bajo. Eso quiere decir que la funcionalidad del morfema produce que es como, si lo visualizáramos como un continuum, es tener una serie de cortes a ese continuum, y esos cortes, entre comillas, esos cortes, entregan una representación de sonido y de forma indivisible. Eso es la categorización más analítica posible de la lengua. Si bien cuando uno la escucha puede ser un enunciado que como que no terminase, si uno va escuchando, escuchando los fragmentos y las enunciaciones de esa lengua, se va dando cuenta que los elementos morfemáticos no van cambiando, no varían, siempre sigue siendo ese elemento único. ¿Ya? Y ustedes ven ahí en esta deconstrucción del chino, en cada uno de estos 4 ejemplos, aparece la transcripción fonológica, y luego aparece la transcripción de cada uno de los componentes: descender, caballo, entrar, carro, medio. He got off the horse and got into the chariot. ¿Ya? Y eso, bueno, nosotros traducimos también al español para poder entenderlo más, pero básicamente están esos elementos, esos componentes ahí. Fíjense que acá también aparece el sustantivo persona en función adverbial, sin marca morfemática que lo indique. No hay un elemento morfemático que lo indique. Recuerden que para el efecto de nuestras lenguas, las que estamos acostumbrados a hablar, y gracias a eso ustedes están decodificando todo lo que yo estoy diciendo, es que ponemos marcas morfemáticas que indican ciertos elementos oracionales, siempre. O sea, que tienen que ver con declinaciones propiamente de las palabras o no. Eso funciona de esa manera. Acá nos encontramos con otro tipo de enunciación, donde se muestra la relación de sujeto con el complemento directo, con el complemento indirecto. ¿Ya? Conclusiones, así muy rápido. No hay afijos reales, todos son morfemas raíces. ¿Ya? Solo hay una excepción que se menciona ahí. No hay variantes alomórficas. ¿Cuáles son las variantes alomórficas? Estas que conocemos harto en español, sobre todo. Por ejemplo, el caso de la negación innombrable o impersonal, que son negaciones, 2 tipos de negaciones. Acá no tenemos esas variantes alomórficas, tenemos elementos que es un repertorio finito, con el cual se van jugando a las diversas posibilidades a través de los enunciados, de las reglas de enunciación. Entonces, es una lengua que en términos del punto de vista analítico, es una lengua difícil para un hablante como nosotros, que tenemos lenguas romances donde hay mucha más declinación.
Este es el segundo tipo, también clásico, por antonomasia llamado el de la aglutinación. Y acá tenemos un ejemplo clásico de la aglutinación, el turco, como la lengua clásica de la aglutinación. ¿Ya? A pesar de que, para que no nos perdamos, hago la salvedad, estamos hablando de niveles de aglutinación, o sea, los 4 tipos que vamos a revisar en estos minutos son llamadas tipos de aglutinación, pero al tipo de aglutinación por excelencia se le llama, se le llama la aglutinación propiamente tal al tipo de aglutinación que está en el segundo grado de la aglutinación. ¿Por qué? En este caso el turco, porque se ha encontrado que esta aglutinación muestra secuencias largas de morfemas tienen una raíz a partir de la cual se van insertando una cantidad de morfemas que van entregando y aportando los significados. Fíjense que los significados que se aportan son los que nosotros conocemos y estamos súper habituados a hacerlo en nuestras declinaciones de los verbos: el número, el tiempo, la persona. Cosas que a veces no conocemos tanto o no estamos tan conscientes son, por ejemplo, el aspecto perfectivo o imperfectivo, que eso lo hemos manejado, lo hemos conocido cuando trabajamos, por ejemplo, el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto. Pretérito perfecto, he comido. Pretérito imperfecto, comía. ¿Se fijan? Esos son los Profesor, aspectos de... Sí, Tania. disculpe que me perdí un poco. Entonces, Sí. este tipo de aglutinación se llama turco. No, el turco es el ejemplo, la Ah, lengua ok. ejemplo, sí, pero este ejemplo de aglutinación es como decir, esta es la aglutinación más aglutinada, Ah, comillas. ya, es una clasificación dentro de las Claro, clasificaciones de exactamente, aglutinación. Ok, exactamente, sí. entiendo. O sea, la primera clasificación que vimos fue la analítica y que la lengua ejemplo clásica es el chino. Para entender lo que es lo analítico, el chino se toma siempre como ejemplo. Para entender lo que es el segundo grado de aglutinación es la llamada, valga la redundancia, aglutinante. La clasificación de la aglutinante. La segunda, que es el ejemplo clásico, es el turco. Eso es. La gracia de la aglutinante es que, fíjense acá en esto, fíjense en este ejemplo, ¿ya? No voy a leer el turco para no tiene sentido, pero fíjense que ahí están las transcripciones fonéticas, lo que está marcado en esos cuadritos, ¿ya? La transcripción fonética. Bueno, ahí podríamos leer algo más: Koinden, Yuma, Mush, Koili. ¿Ya? Cada uno de esos tiene un significado. El pueblo, tercera persona, posesivo, ablativo, el verbo ir, negación, posposición. Acá abajo están las nomenclaturas, ¿ya? Un participio pasado, y el pueblo, village, habitantes del pueblo. Entonces, la traducción de esta oración sería algo así como: Does the villager who has not left his village understand these problems? O sea, es una oración compleja. Y para cada uno de estos elementos nos encontramos acá el listado que está de aquí para abajo. Son como cada uno de los componentes van entregando las nociones de significado. O sea, en otras palabras, el turco lo que hace es, de una manera aglutinando a una raíz, entrega, entre comillas, hacia la derecha todos los componentes que necesitan saberse desde el punto de vista gramatical. Esto ya es más cercano para nosotros. O sea, porque nosotros hacemos mucho esto en las lenguas romances, así que es mucho más cercano intuitivamente hablando. Pero igual es una dificultad importante porque nos entrega mucha información que se va desprendiendo, se va desprendiendo de cada uno de los componentes. Eso hace que una oración como esta, que parece ser muy simple en términos de que es corta, tiene cada uno de los elementos de raíz, tiene componentes morfemáticos que están instalados al lado, que le van entregando esa información. Entonces eso le plantea la dificultad. La frecuencia de aglutinación de morfemas es alta aquí, muchos morfemas. Entonces, si comparásemos el chino con el turco, para ver los dos primeros tipos, la clásica 1, tipo analítica aislante, y la segunda, tipo aglutinante, propiamente tal, nos encontramos con esto, ¿ya? Ese es como el panorama. Ejemplo del chino: descender, caballo, entrar, carro, medio, traducción. Después turco: ef, ler, im, is. Ef, casa, ler, plural, im, posesivo de primera persona, is, pluralizador de posesivo, den, desde, gel, volver,
mi negativo, your progresivo, de pasado, m primera persona. O sea, está al revés. O sea, la primera persona no está puesta a la izquierda como nosotros solemos hacerlo, sino que está al final de la palabra. Entonces ya eso es dificultoso para nosotros. Pero ustedes que están aprendiendo japonés están más acostumbrados a estos cambios de giro. El tercer tipo de lengua es el latín fusional, sintético, inflexivo, en donde nos encontramos con esta estructura. Filius, patrem, amat. Filius, padre, acusativo singular. Patrem, hijo, nominativo singular. Y amat, amar. Por lo tanto, el hijo ama al padre, esa es la traducción. ¿Cómo sabemos que es así? Porque da lo mismo el orden. En latín, da lo mismo el orden. Tenemos el caso función. Fili, la US nos entrega la noción de ser el complemento directo, como el objeto directo de la acción, en singular. Patrem, patr, la raíz, y el em es el nominativo, o sea, es el sujeto de la acción. O sea, el hijo, ahí está, patrem dice ya que es el hijo, y filius, que es el padre que va a recibir la acción, y amat, el amor, y el at de amat es amar, ama. O sea, es muy parecido al castellano, muy parecido al portugués, muy parecido al italiano, muy parecido al francés. Es la misma estructura, el mismo esquema. Entonces, este es el tipo de lengua más cercano a nuestras lenguas romances, o sea, una lengua que es llamada, se le llama esos tres nombres, fusional, sintética o inflexiva, da lo mismo. Generalmente se le llama sintética para efectos nomás de compararlos a las otras dos anteriores que acabamos de ver. Entonces acá nos encontramos con que abundan morfemas en función, pero la aglutinación es moderada, no es la aglutinación descabellada que tienen las lenguas tipo turco. Aquí es una aglutinación mucho más moderada, o sea, es el parámetro, el equilibrio para nosotros, ideal. Vamos a ver la cuarta, es la llamada polisintética. ¿Ya? Si ya hemos visto las otras anteriores, acá nos encontramos con la que tiene más alto grado de morfemas, la polisintética. Fíjense en ese ejemplo, letra A, impronunciable. ¿Ya? Cualquier cosa. Ahí nos encontramos abajo con la transcripción fonética y un uno a uno morfemáticamente de qué es lo que podría significar. He can probably make big boats too. Entonces, cada uno de los componentes que hay ahí en los enunciados va a entregarnos mucha información. Ahora, ¿cuál es la particularidad de la información que se entrega aquí? Es que la aglutinación de los morfemas tiene una variante distinta a lo que vimos con el caso del turco. Acá la incorporación de los morfemas se le llama incorporación de sustantivos. Por eso se le llaman polisintéticas o incorporantes, porque incorporan los morfemas como afijos, como al interior de los sustantivos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando veíamos, ¿se acuerdan que veíamos hace unas clases atrás en el libro de Jackendorf? Él hablaba de unas incorporaciones entre medio de las palabras. God decía Goddamn, entonces God fuck ponía como el fuck entre medio de la adjetivación. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese caso? De poner entre medio de... Sí, eso. recuerdo muy bien ese texto. Perfecto. En español también lo hacemos a veces, pero suena raro hacerlo, es como forzado hacerlo en español también, como entre medio de un adjetivo poner una exageración. Bueno, ese mecanismo, que es muy propio, todos los hablantes tenemos un mecanismo, todos hablantes de distintas lenguas, acá las lenguas polisintéticas lo hacen como regla, o sea, incorporan, y por eso lo vamos a ver más adelante, en la segunda unidad, incorporan elementos entre medio de los sustantivos y hacen que las polisintéticas sean realmente las lenguas más difíciles de hablar. Bueno, no para alguien que la habla desde que es infante, nativa, pero para cualquier persona que quisiera aproximarse a estas lenguas le va a ser algo más difícil que de lo que cree. ¿Ya? Eso es la presentación que quería hacerles de las lenguas, ¿ya? De los cuatro tipos de lenguas que ya a partir de las siguientes clases las vamos a revisar
incorporando los universales de Greenberg y viendo algunas cuestiones, parámetros lingüísticos que plantean Chomsky y Baker. Por el momento, lo que hay que hacer ahora es ejercitar, hacer análisis lingüístico contrastivo, que es lo que nos interesa, ¿ya? El persa es una lengua que se habla en esta zona, fíjense, Arabia Saudita, Irán, Afganistán, zonas Irak, son zonas terribles hoy en día, pueblos que sufren mucho. Vamos a revisar un video cortito donde nos muestran la diferencia del persa con el árabe, porque generalmente el persa se le confunde con el árabe. ¿Por qué? Por varias razones, porque primero los inmigrantes que llegaron a América Latina en 1800, los primeros inmigrantes se les confundía, no se sabía si eran persas o árabes porque hablaban algo parecido y quedaron como homogeneizados, como que todos son lo mismo. Miren esto a ver qué ¿Cuál les parece. es la diferencia entre el árabe y el persa? Muy bien, para comenzar, la diferencia principal entre ambos es que el árabe es un idioma de la extensa familia afroasiática, por lo que está emparentado con el hebreo, el tuareg, tamasegt, amárico, etc. Mientras que el persa es un idioma de la familia indoeuropea, por lo que está más emparentado con el hindi, el punjabi e inclusive el inglés y el español, que forman parte de aquella familia. Bueno, larga historia. El árabe se habla en casi todos los países de Oriente Medio y el norte de África, a excepción de la zona del Kurdistán y, pues claro, en Irán. En Israel sí se habla, sí, pero es una de sus dos lenguas oficiales, siendo el hebreo el más usado. Y este posee diversos dialectos alrededor de este territorio que son tan extensos y son tan diferentes entre sí que es muy difícil que un marroquí le entienda a un saudí o que un saudí le entienda a un egipcio. El persa se habla principalmente en Irán, Afganistán, donde se le conoce como Dari y cuya lengua hermana es el pashto, y la ex soviética Tayikistán, donde se le conoce como tayiko. Ambos idiomas comparten el mismo alfabeto que fue introducido en Irán tras la caída del imperio persa o sasánida en el 651 a manos de los árabes. También, debido a esto, el vocabulario persa obtuvo gran influencia del árabe, por lo que entre un 20 a 30% de su vocabulario proviene de este idioma afroasiático. Si ves algunos videos de gente hablando árabe y gente hablando persa, escuchando con detenimiento, te das cuenta de que no son el mismo idioma. Pero Edgar, ¿cómo es que puedo diferenciar ambos alfabetos? Muy bien, la diferencia radica en 4 letras: ch, zaf, pa y gaf. Hay que recordar que en el árabe el sonido de la P y la G como tal no existen. Y pues bueno, en Túnez o Argelia pues suele haber una excepción. Aparte, el persa suele escribirse, más no en dispositivos electrónicos, con la caligrafía nastaliq, la cual se ve más bonita que la nashk, que suelen usar los demás países árabes. Eso ha sido todo por hoy. El locutor parecía algo así como que estuviera hablando en el Discovery Kids. Qué raro. Sí, Bueno, hablaba verdad. es chistosísimo. Bueno, pero fue uno de los videos más cortitos y ilustrativos que encontré, porque hay unos videos larguísimos y quería solamente mostrarles la diferencia, que uno tiende a confundirlo y bueno, aquí se ve claramente que nada que ver, son dos cosas distintas, pero como siempre hay una gran influencia. O sea, es tan interesante esto de las lenguas porque no son mundos aparte, o sea, todas las lenguas tienen influencias de otras y producto de la historia, del tiempo, de las migraciones, de los intercambios culturales. Cuando da rabia pensar que, que, que como que los seres humanos vivimos en fronteras separados y nunca nos vamos a mezclar, cuando la historia de la humanidad tiene que ver con eso, y gracias a eso. Bien, miren, este es un ejercicio de análisis del persa, paso a paso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Lo más probable es que no alcancemos a revisarlo entero, pero vamos a empezar a ir paso a paso. La primera parte tiene que ver con igual, 7 casos, 7 oraciones que ustedes van a revisar, van a aislar cada uno de los morfemas, decir de qué se trata cada uno, y después vamos a hacer algunas traducciones, jugar a las traducciones, que esa es la parte como más entretenida de esto. Les voy a compartir la primera asignación, que es estas 7. Nos vamos a separar en 3 grupos y los vamos a chequear en unos 8 a las 10:30, ¿ya? Lo más probable es que lo hagan Profe, más rápido. ¿Sí?
Profe, disculpe, ¿nos Dígame. podría poner con Sofía juntas? Porque hicimos este trabajo las dos y que nos gustaría revisarlo juntas. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. A ver. Em, Entonces, Paula con Sofía. Listo. Vamos. Ahí.
Bien, bien, bien. Ya estamos todos de vuelta. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Más fácil que el otro? ¿Menos? Em, ¿Distinto? Creo que, por ejemplo, las 6 y las 7 lo hizo mucho más complicado, ¿Ya? porque son iguales, pero no significan lo mismo. Exacto. Sí, no son iguales, no Yo creo significa que lo era un mismo. poquito más difícil debido a cómo estaban aglutinados todas las cosas, prefijos, sufijos y todo eso. Exacto, exacto, sí. Todas las lenguas son distintas, todas tienen su grado de complejidad bueno, y otras cosas que se resuelven bastante solas. A ver, vamos con el grupo Profesor, 1. Sí, yo tengo una duda en cuanto aquí el uso del shun. Si estuviéramos en la prueba, tendríamos que señalarlo como la raíz, del ¿cuál? porque como los ¿Shoma? prefijos y sufijos lo que le cambian como la idea de negación, de tiempo, si es verbo o no. Ah, bueno, pero es que primero hagamos el análisis. Sí. Siempre en el taller, o sea, los pasos son identificar cuáles son los morfemas. Después hacemos la hipótesis. Decimos, a ver, lo que está ocurriendo acá es esto. Este es el comportamiento de la lengua. Bla, bla, bla. Pero antes de eso, antes de categorizarlo como lo planteas tú, Cristóbal, hay que revisar primero, a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que hay. Mira, hagamos el ejercicio. Vamos con el grupo 1, Catherine, Natalia, Pamela. Si ustedes identifican, comparan la número 1 y la número 2. Siempre una buena manera de trabajar, si adecuada para empezar, es comparar las dos primeras, a ver qué encontramos en esas dos. ¿Qué encontraron ustedes en esas dos? La número 1 y la número 2. Maen Mejunaem y Shoma Ketab Mijunin. Eh, Mine, sí, sí, dale, dale. mine vendría siendo el pronombre yo, ¿Ya? Bien. y como la raíz vendría siendo, como de leer, sería chun, X-U-N. ¿Ya? El mi vendría siendo como algo que indica como un presente continuo. ¿Ya? Y Bien. el naem al final como que reafirma el pronombre principio del yo. Bien, bien. Bien, y eso lo concluyeron a partir de la diferenciación con el número 2, ¿cierto? Eh, ¿No? sí, Sí, y que tal vez libro y soma es yo. claro, la segunda persona. Y en Mijunin comparado a Mijunaem, ¿cuál sería la diferencia que hay en ese? Ustedes mismos, grupo 1. Depende del sujeto, depende de la conjugación del sujeto, creo yo. Que la terminación como am es para la primera persona y el nin es para segunda persona. Casi que fuera la segunda singular. persona, sí, exacto. Bien, bien. ¿Todos están de acuerdo en ese análisis? ¿Les parece? Sí, ¿Sí? con la Sofi y Javiera ¿Sí? hicimos algo similar. Ya, bien. Bien, bien. ¿Podrían comentarnos ustedes del número 3 y 4? Shoma Ketabro Nehundin y Maen Ketab Nemijunem. Primero el número 3, porque, o sea, el Shoma Ketabro comparado al Shoma Ketab del 2. ¿Cuál es la diferencia que hay en esos dos? Eh, Esto igual tiene que ver como con una película, no, con una película, perdón, nada que ver, Una con película, una, sí. no, Siempre con todo tiene que ver con una una, película. con un, con un ejercicio más abajo que el B, tiene el do, el sufijo lo al final, que tabro Ya, y que taf, ya, pero al principio quedamos como el do puede ser como el artículo que indique él, ya, bien, porque dice you didn't read the book, mientras que los dos que tienen que taf dicen a book. claro. Pero más abajo en una pregunta, era no película, eh, dice que el do le agrega gramaticalidad. Así que eso, ¿cómo tenemos de diferencia? Ah, perfecto. Bien, eso es el carácter hipotético del ejercicio, que es lo que te entrega el ejercicio. Es que justamente la reflexión que ustedes hicieron parece ser que es el artículo, la partícula ro es la partícula del artículo definido, el libro, pero también se dice que está entregando funcionalidad, tal vez no sea literalmente aquello que sea el artículo, sino que entregue la funcionalidad de otra cosa. ¿Qué funcionalidad entonces tendría que entregar ro en Shoma Ketab Bro?
¿Cuál es la función que entregaría? Ustedes mismas, chicas, Javiera, Paula, Sofía. Yo maqueta, bro. ¿Especifica quizás? Ujú. Sí, especifica, lo No, aísla. sí, como es ese libro, no es cualquier otro libro. Exacto. Es ese libro, no hay otro libro más. Y también, em, sí, lo especifica. Eso podría ser. Sí. Bueno, ya vamos a ver otras posibles alternativas. Pero básicamente está por ahí. Em, ya, tenemos aquí una partícula nueva, en la 3 y en la 4, en Nahundin y Nemihunaem. ¿Qué es lo nuevo comparativamente la 1 y la 2? En el grupo 3, Beatriz, Cristóbal, Tania, ¿qué les parece que hay nuevo en 3 y 4 comparado a la número 2, por ejemplo? Número 1 y número 2. En la tercera unidad, en la tercera palabra, entre comillas. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, en la cuarta opción, ¿cierto? Sí, la 3 y la 4. ¿Qué cosas hay nuevas? El ne del Ne. principio del Nemixne. Sí, el ne de Nemihunaem, ne. Y en la 3 también está esa misma partícula, ne, pero está como nae. Nae, sí, con Sí, otra pronunciación. una otra pronunciación, exacto. O sea, tenemos, parece Pero ser que la base de esa tercera palabra es jun, que está con X-U-N, jun. Esa es ujú, la base. Y a la izquierda tenemos en el número 1 y 2, mi, que por ahí bien dijo Pamela, creo que dijiste tú que era como una especie de progresivo, el mi. Y en el caso de la 3 y 4 tenemos esta ne y ne a la izquierda, y a la derecha tenemos din en la 3 y en la 4 em. ¿Qué significará nae y ne en la 3 y la 4? Nae jun, ne mi jun. nosotros pusimos que nae era como un pasado negativo Bien, bien, bien. y ne que era continuo negativo. Ya, Era como un bien. presente continuo negativo. Claro, o sea, el ne de la 4 está en Sí, presente y el nae de la como 3 está I'm not en pasado. reading now, y el otro nae you didn't read en pasado. Exacto, exacto, exacto. ¿Algo más que comentar sobre la 3, 4, sobre la 3 en particular? ¿Algo que se nos haya quedado por comentar? Cristóbal había dicho que en este caso creo que la 3, que no alcanza a leer, sí, creo que la 3 tiene el artículo definido o indefinido de Ujú. que habla de un, sí, habla de un libro en específico y en la Sí, 4 habla como de libro, así como exacto. cualquier. Sí, eso claro, lo estábamos comentando también. Creo que Javier lo había comentado también, que era esto. Entonces, como más abajo parece que que es una especificación, una primera hipótesis súper válida es decir, el RO es el artículo definido. Pero cuando vayamos analizando, más adelante nos vamos a dar cuenta que es una funcionalidad que no necesariamente puede ser artículo definido. Pero en primera instancia sí lo es, porque es lo primero que estamos viendo en el muestreo. Ya. Después fíjense que en la número 5, 6, las 5, 6 y 7, ¿qué particularidad tienen con respecto a el tiempo? 5, 6 y 7. Grupo 1, Catherine, Natalia, Pamela. ¿Qué característica tiene las 5, 6 y 7 con respecto al tiempo? Chiquillas. ¿Está en pasado? En pasado, por supuesto. Está en pasado. I didn't read it. Did you read it? You read it. Está en pasado, totalmente en pasado. Read, you read it. Está en pasado, total. ¿Dónde está la noción de pasado en cada una de las enunciados del persa? Eh, en las 5 había, bueno, en las 5 creemos que estaba en el pasado, o sea, en el negativo, pero también con la terminación es.
pero con la terminación es, no sabíamos si era el negativo o era el it. Ujú. Va, el pasado o el it, no sabíamos que era Ya, la terminación es. ¿No? ya. Pero- porque en la Bien. 2 de abajo no, tal vez el di también podría ser, pero no estamos muy seguras. Nos costó Ya. eso. Antes de terminar la clase, la última alternativa, otra alternativa posible. ¿Quién dice otra cosa? ¿Dónde estará el pasado? ¿Tan? ¿Dónde estará el pasado? Esto no lo habíamos discutido con mi grupo, se me acaba de ocurrir. ¿No será ¿Sí? con la D que hay Mm, ahí? claro, po, Lo único que tienen en común exactamente. es la D, y aparte Exacto. está el Shoma Ketabrona, es un Din que you didn't read the book, que también indica pasado. Claro, exactamente. Ahí está la evidencia. Súper bien, muy bien observado. Exactamente. La D es el elemento que está entregando el pasado. Tal como el ejemplo que vimos en el turco, que revisamos hace unos minutos atrás. La D está entregando la noción de pasado. Ustedes mismas dijeron que la partícula final en el número 1, número 2, AM y NIM, reforzaban el pronombre personal de primera y segunda persona gramatical. Por lo tanto, en la 5, 6 y 7, ES tendría que estar, no podría ser la noción de pasado, tendría que estar relacionándose con eso o con otra cosa. Ya. Bueno, para efectos prácticos les voy a dejar esta presentación con esta revisión. Aquí está explicado cómo un análisis, cómo se describe el análisis de cada uno de los componentes. Ya, es un poco lo que hicimos Disculpe, profe. informalmente. ¿Sí, Beatriz? No sé si no caché o algo así, pero en la 6 y la 7, ¿cuál era la diferencia para que signifiquen dos cosas diferentes? Que justo llegó mi mamá. Ah, ¿alguien tiene alguna idea sobre eso? ¿Por qué? Como nosotros habíamos pensado que tal vez la pronunciación podría diferir, pero nosotros como lo estábamos leyendo nomás, sin tener conocimientos de la lengua, no podíamos saber cómo la Sí, pronunciar, pero esa fue nuestra teoría. la El grupo hipótesis, pensó lo mismo, sí, la entonación. Como es en la español entonación. también nació. Exactamente. La hipótesis que hay que plantear es que la entonación, al igual que ocurre en nuestro amado español, tiene que ver con eso, nada más. O sea, uno puede decir, ¿leíste el libro? ¿Leíste el libro? Lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, eso es la entonación. No hay una marca gramatical. Súper. Bien, les dejo este ejercicio, 5. Les dejo, ay, no les voy a dejar esto como así al descubierto. Se mejor lo voy a dejar como tarea, mejor. Ya, les voy a dejar el 5 con la segunda parte de tarea. La próxima clase revisamos lo que venga de ahí. Y veamos entonces qué pasa esta semana. Pues si finalmente hay paro, nos vemos cuando sea, cuando sea. Y si no hay paro, la idea es que ustedes se inscriban eh, en esta, acá, en este lugar, en esta plantilla, y me indiquen si van a trabajar de manera individual o en pareja para efectos del taller. Repito, lo dije al inicio de la clase, el taller consta de dos partes, una parte donde se hace un análisis lingüístico de una lengua, tal cual lo estamos haciendo ahora, y una segunda parte donde hay unas preguntas relacionadas con lo que hemos visto en clase. Conceptos que hemos visto en clase. Así que queda abierto si ustedes quieren trabajar en pareja o de manera individual. Que tengan una muy buena semana, que estén muy bien. Usted Chao. también, profe, que le vaya bien. Gracias, Chao, chao. Igual, profe. Nos profe, que vemos. esté bien. Gracias. Chao.